buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada organizada por Diario de León, en este caso para hablar de un asunto tan candente en esta época del año, siempre en diciembre, como son las pensiones. Un asunto que preocupa sobre todo en un momento en el que el debate entre pensiones públicas y pensiones privadas, planes de pensiones, está tremendamente candente y que recoge ideas de todos los tipos. Ideas de los que van en detrimento de las pensiones públicas porque cuestionan su supervivencia y los que evidentemente están a favor de los planes de pensiones que pueden ser o bien complementarios o bien sustitutivos de las pensiones como las conocemos actualmente. En este debate, para resolver todo este tipo de dudas, vamos a contar con tres personas, tres expertos, pero antes de darle la palabra a ellos, le voy a dar la palabra a Cristina Santos, directora regional del Banco Sabadell en León, para que haga la presentación de la jornada. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Yo también me quito la mascarilla. Bueno, antes de nada, gracias, Joaquín. Contamos con grandes expertos. Hoy tenemos a José Enrique de Besa, experto en pensiones. Contamos con nuestro querido Enrique Suárez, secretario general de la FELE. Y tenemos también a un experto en previsión empresarial del banco, que es Jaume Viladomiu. Bien, en este momento todos y cada uno de nosotros nos preocupamos pues diferentes proyectos empresariales, hemos vivido situaciones de inversión en diferentes estamentos, diferentes cosas, pero llega final de año y todos tenemos una gran preocupación en la cabeza. Como no puede ser de otra manera, son las aportaciones de los planes de pensiones. Yo creo que todos los leoneses y a todas las personas nos preocupa mucho qué va a ocurrir cuando nos jubilemos. En este momento, como decía antes Joaquín, en las nuevas modificaciones de proyectos de los presupuestos de 2021 se aparecen como diferentes modificaciones en la cantidad que se puede deducir de los planes de pensiones individuales y también en los planes de empleo. Todo esto nos lleva a hacer una serie de interrogantes que se nos presentan. Uno de ellos es, ¿qué ocurrirá cuando todos nosotros nos jubilemos? Cuando nosotros nos jubilemos, ¿seguiremos cobrando planes de pensiones? ¿Tendremos una jubilación pública? Yo que soy optimista, yo creo que sí, porque tantos años cotizados, cuando lleguemos a la jubilación, si nos encontramos que no vamos a tener, pues va a ser algo como que no nos queremos enfrentar. De todas maneras, hay una cosa que es clara, cada vez todos vivimos muchos más años. La esperanza de vida pues está tan sumamente larga en este momento, más en un país como España, que la edad media son 83,2 años. Entonces, ante una situación tan larga, creo que tenemos que complementar las pensiones públicas con pensiones privadas. Yo decía, y es una percepción personal, que van a seguir, porque soy optimista, las pensiones públicas. Pero hay que tener en cuenta un tema. Los gobiernos están cambiando, yo creo que van a disminuir, pueden disminuir las pensiones porque hay diferencias. Cada vez se cogen más años para el cálculo de las pensiones, ¿verdad? Me acuerdo cuando decían que se cogían 8 o 15 años, bueno, pues cada vez esto está variando más. Y por otra parte, los años de trabajo de vida laboral, pues cada vez son más. De los 60, 61, 65, 67 y no sé cuánto tiempo vamos a seguir. Lo que es cierto es que si vivimos más y cada vez cuando somos mayores se supone que tenemos mayor gasto, pues tenemos que tener pues un colchonín, como decimos en León, ¿verdad? Para que cuando podamos complementar las pensiones públicas con las pensiones privadas. Y ahora voy a vender mi libro, no podía ser de otra manera. En Banco Sabadell tenemos unos planes de pensión futuro en los cuales se establecen el horizonte temporal de la jubilación en función de si te quieras jubilar a los 30, a los 35, 40, 45 años. Y tenemos en cuenta siempre el perfil
del inversor. Puede ser prudente, puede ser equilibrado, puede ser dinámico. ¿En qué consisten estos planes de pensiones futuros? Pues se van adaptando la parte de riesgo variable a medida que tú te vayas acercando a la edad de jubilación. Bueno, todo el tema de los planes de pensiones, no me voy a enrollar mucho más, simplemente os quiero decir una cosa, que creo que cualquier momento es bueno para hacer una aportación y empezar a complementar nuestras pensiones. Y el momento puede ser ahora. Desde 30 euros al mes podemos empezar a hacer un complemento a nuestra pensión de cara al futuro. Pero todo el tema de los planes de pensiones se lo voy a dejar a los expertos, que realmente tienen mucho que decir, mucho que aportar y que nos van a dejar muy tranquilos para que el futuro se arregle. Así que todo vuestro. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Yo les voy a presentar de uno en uno, les voy a dar la palabra también de uno en uno para que cuando ellos hagan su intervención la gente que nos está viendo a través de diarioleo.es más o menos sepa de quién están hablando y si acaso pues podamos hacer luego preguntas al final de la sesión. Voy a comenzar por José Enrique de Besa Carpio, que es profesor titular de la Universidad del Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia. Es licenciado y doctor en Económicas Empresariales por la Universidad de Valencia, actuario de seguros por la Universidad Complutense de Madrid, miembro a propuesta del Consejo de Ministros del Comité de Expertos que desarrolló el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones en 2013, miembro también del Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social de la Universidad de Valencia, investigador asociado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, coordinador técnico del Grupo de Investigación del Instituto de Actuarios Españoles en Pensiones Públicas y además es miembro del equipo investigador Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social. Creo que, José Enrique, tienes una presentación, un PowerPoint, pues adelante. Sí, hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿se ve ahora? Sí, ¿Me oye perfectamente. Bien? Bueno, tengo que decir que en principio no era yo el invitado, era Inmaculada Domínguez, pero bueno, por problemas familiares no ha podido estar aquí. Bueno, y como trabajamos en el mismo grupo de investigación, pues nada, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, la idea es comentar un poco, como habéis dicho, pues cómo está la situación actual del sistema de pensiones, lo cual pues ya podría llevarnos ya 2 horas casi para poder hacerlo, pero también algo de lo que hay, ¿no? El proyecto de presupuestos para 2021, que la verdad es que tampoco podemos decir mucho porque ha quedado todo bastante en el aire, ¿no? La parte del sistema público, que es la que más trabajo yo también, aunque en la parte privada pues también he dado asignaturas relacionadas con revisión complementaria. Digamos que España es uno de los países que tiene una tasa de sustitución, entendiendo por tasa de sustitución la relación entre la pensión que vamos a cobrar y el salario de los últimos años, de entre el 80 o 90%. Es de las más altas de los países de nuestro entorno. Otra cosa es que la pensión sea baja cuando la comparamos con otros indicadores, pero digamos que, claro, eso también depende de los salarios que tengamos, ¿no? Actualmente el tipo de cotización para contingencias comunes es el 28-30, pero de este 28-30 no todo va a jubilación, sino que hay una parte que también con la que hay que pagar las prestaciones de viudedad, de orfandad, de incapacidad permanente, de incapacidad temporal, con lo cual aproximadamente solo un 17-18% como mucho del tipo de cotización es lo que se dedica a la parte de jubilación, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Bueno, pues todos hemos oído hablar de la generación de los baby boom, que van a empezar a jubilarse enseguida. Eso va a hacer que aumente mucho el número de pensionistas, de pensiones. Vamos a tener pasaremos de 10 millones de pensiones que hay ahora a 15 millones de pensiones en 2050, tiene un crecimiento como no se ha dado nunca hasta ahora en España y por lo que parece, lo que conocemos también es que de momento la tasa de natalidad, la inmigración es bastante pequeña para compensar esa salida masiva que va a haber de activos a jubilados, ¿no? Hacia pensionistas.
Hubo dos reformas recientes, bueno, ya recientes, hablar de recientes, la primera de 2011, hace ya 9 años, donde fue una reforma muy dura, la verdad es que fue muy dura, pero bueno, se ha intentado suavizar, porque tocó casi todos las patas, ¿no? Casi todos los elementos básicos del sistema de reparto que tenemos en la actualidad. Se pasó a la edad de jubilación, se tocó de 65 a 67 años. Lo que pasa es que se matizó porque según el número de años jubilados, perdón, el número de años de cotización, esa edad de jubilación puede seguir siendo 65, pero habrá personas que tendrán que retrasarlo hasta los 67. Eso, miremos por donde miremos, significa un recorte de la pensión, aunque queramos disfrazarlo de otra forma. También es un recorte de la pensión, aunque este es menos evidente, que para calcular la pensión se tiene en cuenta, en lugar de los 15 que había en 2011, se pasará a 25 años. Esto se hace con un proceso paulatino que acabará en 2027. El periodo de transición es de los más largos periodos transitorios que ha habido en ninguna ley en España, desde 2011 hasta 2027, algunos de los elementos. Eso también significa un recorte de la pensión porque la mayor parte de las bases de cotización más altas se concentran en los últimos, normalmente en los últimos 15, 20 años. Prolongarlo más allá de 20, normalmente, hay excepciones, claro, pero por término medio supone una rebaja también de la pensión. Y también se aumentó el número de años cotizados para alcanzar el 100%. En lugar de 35, que se necesitaban en 2011, se ha pasado a 37. Y también se endureció los requisitos para la jubilación anticipada. Es decir, una reforma que ha sido bastante dura, pero que el largo periodo transitorio ha hecho un poco que se diluya ese efecto, por lo menos a primera vista, ¿no? La reforma de 2013, una reforma que fue casi obligada por las circunstancias, ¿no? La Unión Europea casi nos obligó a hacerla, o sin casi. Se pasó de revalorizarla. Hubo dos patas, básicamente, uno el IRP y otro el factor de sostenibilidad. En el IRP, la revalorización de las pensiones antes se hacía con el IPC, aunque esto no es cierto del todo, porque cuando había años con dificultades financieras para el sistema de seguridad social, dejaba de revalorizarse con el IPC. La reforma de 2013 introduce el famoso índice de revalorización de las pensiones, algunos lo conocen como el 0,25%, pero cuando el 0,25% es el que se aplica para revalorizar la pensión, es porque algo funciona mal en el sistema de pensiones. Es decir, nos está midiendo cuál es la salud financiera del sistema de pensión. Tampoco, también poca gente sabe que este valor también puede estar por encima del IPC, puede estar por encima del IPC hasta un IPC más 0,5 puntos porcentuales. ¿No? Ahí jugamos un poco con las letras de IRP y el RIP, ¿no? Si cambiamos de orden, porque el Pacto de Toledo, en las recomendaciones que ha mandado ahora en 2020, dice que hay que volver al índice de precios al consumo, al IPC para la revalorización, ¿vale? Con lo cual pues, acabaría ese tránsito del IRP que empezó en 2014. Se ha estado prorrogando el IPC mediante la ley de presupuestos, pero aún no se ha derogado, ¿eh? La verdad es que estamos ya en 2020 y la reforma de 2013 no se ha derogado. Y la otra pata de la reforma es el factor de sostenibilidad, que también es un elemento, lo que llamamos un mecanismo de ajuste automático, que lo que intenta es ajustar la pensión inicial a la evolución de la esperanza de vida. Si la esperanza de vida aumenta, como es lo esperable, ¿no? Y lo deseable durante los próximos años, ese factor de sostenibilidad lo que hace es ajustar esa pensión inicial, disminuirá la pensión inicial, porque como el número de años que se va a cobrar es mayor, la suma total debería ser la misma, ¿vale? Ese es el objetivo principal del factor de sostenibilidad. Tenía que haberse implantado en 2019, no se va a implantar por lo menos parece que hasta 2023 y es posible que, bueno, pues como aún faltan muchos años, que también pueda derogarse. Pero junto con el IRP, que son las dos reformas 2013, aún no se han derogado. ¿Vale? ¿Qué efecto tiene el factor de sostenibilidad? Bueno, depende de las tablas de mortalidad que se utilicen, depende de las hipótesis, pero bueno, está alrededor dentro de 10 años, si se empezara a implantar en 2023, los que se jubilaran en 2033 reduciría la pensión a aproximadamente un 4%. ¿Vale? Luego es un ajuste bastante suave, pero no es una bajada de la pensión, sino simplemente es que ajusta
porque como la esperanza de vida va a aumentar en la misma proporción, se reduce en ese valor, ¿vale? Aproximadamente cada 10 años 0,4%, un 4%, ¿vale? Cada año un 0,4%. Luego también, algo que se ha llamado, que estamos llamando muchas veces lo de la reforma silenciosa, porque no aparece como un cambio espectacular, ¿no?, en la reforma de las pensiones, y es que ha habido una subida de la base mínima del 22% en 2019, mientras que las pensiones han subido, pues la mínima un 3%, pero la pensión máxima junto con las otras pensiones solo el 1,6%. Entonces se va abriendo la brecha de tal manera que este año la base de cotización máxima, ¿vale?, es un 30% superior a la pensión máxima, con lo cual todos los que están cotizando por encima de la pensión máxima, todo lo que están aportando no va a redundar en su beneficio, no va a ir a parar a su pensión, porque una parte, ese 30% de margen, de esa brecha, se entrega, digamos, al sistema de seguridad social. Por eso hemos llamado una reforma silenciosa del sistema. Bueno, está claro que habéis comentado también en la presentación, Cristina, que bueno, es verdad que la pensión pública normalmente supone un descenso, una disminución respecto al salario, aunque ese porcentaje hemos dicho que en España es de los más altos, está entre el 80 y el 90, porque aumenta la esperanza de vida, pero sí que no hay una disminución de las necesidades tan grande como se podría esperar, ¿no? Es verdad que los primeros años normalmente sí que se puede ajustar, pero un aumento de la esperanza de vida también lleva con aparejado un aumento de las dependencias, ¿no? Y el aumento de la dependencia implica un mayor gasto, por parte de los pensionistas, ¿no? Entonces aquí hay bastante incertidumbre de todas maneras, pero parece que la esperanza de vida no lleva aparejado un crecimiento de la esperanza de vida libre de dependencia en la misma proporción. Y eso es un tema preocupante porque afecta a otra dimensión que sería otros gastos adicionales a los que se pueden pagar probablemente con la pensión pública, ¿vale? En esta materia, pues los seguros de dependencia tampoco están muy desarrollados en España, ¿no? Bueno, el sistema de los tres pilares que lo planteamos en el caso de la previsión social complementaria y de la previsión pública. El primer pilar es el que hemos hablado, sería la parte del sistema público, pensiones contributivas, pensiones no contributivas, asistenciales, etcétera. Lo dejamos de lado de momento, no hay ninguna pregunta ya posterior por lo que podemos retomar. El segundo pilar sería el que afecta a los planes de empleo, sobre todo. Es el que, bueno, que parece que el gobierno quiere estimular y quiere hacer que funcionen mejor de lo que lo están haciendo hasta ahora. Y el tercer pilar sería la parte de los sistemas individuales, ¿no? Los planes de pensiones individuales, que aquí ahora lo comentaremos, y que parece que va a haber un recorte importante en el volumen de aportaciones que se pueden realizar. Y que, bueno, seguro que sale también en el tema, ¿no? Entonces se ha hablado mucho del nuevo fondo de empleo, se ha llamado incluso de un superfondo, ¿no?, de empleo, y la verdad es que tampoco podemos decir mucho. Solo sé que se sabe poco, ¿no?, como pone en esta frase. Pero bueno, iremos desgranando algunas noticias que también han salido por ahí, porque si nos atenemos a lo que aparece en los presupuestos del Estado, la verdad es que no da demasiada información. La disposición adicional 40ª dice que en el plazo de 12 meses el Gobierno debe presentar un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo, en el que se atribuye a la Administración General del Estado la capacidad legal para su promoción. Así que, aunque quieran desarrollarlo rápidamente, parece que realmente cuando les dan un plazo de 12 meses tampoco van a hacerlo en un mes, seguro, ese informe, ese estudio, esa presentación de proyecto de ley. Y eso quiere decir que el año que viene pues va a aplicarse un recorte de las aportaciones a los planes individuales sin haber mejorado aún la posibilidad de hacer aportaciones de una forma diferente a las que se hacen ahora en los planes de empleo. Pero bueno, sobre esto también podemos definir. Sí que me parece que lo que quiere hacerse es que sea una adscripción mucho más sencilla de estos fondos de pensiones de promoción pública, porque el sistema de empleo, pues la verdad es que no ha funcionado bien. Bueno, en general los planes de empleo en España no han funcionado tan bien como se podía esperar.
Pero las empresas, sobre todo cuando son pequeñas, medianas, se encuentran con que tienen bastantes trabas para poder empezar a hacer funcionar como promotores de un plan de empleo. Es verdad que se crearon los planes de promoción conjunta para facilitar todas esas tareas, pero también es verdad que hay muchísimas empresas aún que no se han lanzado y es posible que esta iniciativa por parte del gobierno, por parte del ministerio, pues haga que esto empiece a funcionar un poco más, ¿no? Porque estos fondos, como tenéis ahí, pues se podrán canalizar inversiones de otros fondos de empleo. La idea es que se facilite toda la labor de la incorporación de distintas empresas a este nivel de prestaciones complementarias y que se quiere hacer que sea más competitivo el sistema, aunque actualmente los planes de promoción, los planes de empleo, pues tienen unas comisiones de gestión mucho más bajas que los planes individuales, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor de la quinta parte, estamos hablando que la cuarta parte, ¿no? Que a lo mejor un plan de empleo tiene unos gastos de gestión y de custodia del 0,3 y un plan de individual pues puede tener 1,2, aunque se han introducido también topes máximos para intentar que esto bajara. Es verdad que si entrara un plan de funcionamiento de este tipo, como el que se parece manejar el Ministerio, pues aún se podrían rebajar más las comisiones de los planes de empleo. Bueno, luego ya son temas un poco más de administración, ¿no? Tiene que haber una comisión de control, la política de inversiones, el Estado también, bueno, el Ministerio también la puede modificar, también se habla de que incluso puede tener derecho de veto en cuanto a las decisiones de la comisión de control, ¿no? O sea, se deja en su mano las posibilidades de vetar pues, algunas decisiones que digamos que no estén de acuerdo con lo que presupone el Ministerio, ¿no? Y bueno, como he dicho antes, pues también se regularán procedimientos simplificados para la integración de esos planes de empleo en los fondos de pensiones públicos de empleo. Este es un punto clave, entiendo yo. Si no se facilita toda esa integración, si no se hace más sencillo, si no se hace que esos costes de empezar a funcionar un plan de pensiones en una empresa pequeña se reduzcan lo máximo posible, es posible que no tenga tampoco demasiado éxito, ¿no? Y bueno, un tema importante y es que bueno, teóricamente los trabajadores autónomos ahora no pueden entrar en un plan de empleo, tendrían que ir a un plan individual, digo teóricamente. A partir de ahora parece que lo que se quiere también es facilitar, este es un tema también clave, la integración de los planes de pensión asociados de los trabajadores autónomos, ¿vale? Que se dé también la posibilidad de que puedan entrar en esos planes de pensiones, sobre todo como hemos dicho, por las menores comisiones que pueden tener, ¿no? Esos planes. Lo cual no quiere decir que tenga una mejor rentabilidad, claro, que ese es otro tema también para discutirlo ahora si lo queréis conveniente, ¿no? También la disposición final 11ª, que ahora ha pasado a ser 12ª después de pasar por el Congreso, ya veremos cómo queda, se ha añadido una en media. Vale, ha sido el elemento que más se ha comentado, ¿no? En la prensa y por parte de los especialistas. Y es que del total de aportaciones, en lugar de ser 8.000 como era hasta ahora, se ha pasado a 2.000. No podrá pasar de 2.000, estamos hablando, en este caso nos referimos prácticamente a los planes individuales, ¿vale? Y esto lo que decía es que el año que viene, si se aprueba ya esta ley de presupuestos tal como está, el año que viene individualmente no se podrán hacer aportaciones de más de 2.000 euros, pero el año que viene tampoco va a funcionar el sistema de planes de empleo tal y como lo parece que lo tiene pensado el Ministerio, ¿no? el Gobierno. Entonces, digamos que debería haber un periodo transitorio también por el cual esos 2.000 euros pudieran mantenerse en 8.000 durante por lo menos el próximo año o hasta que apareciera esa modificación o ese superplan o ese superfondo de pensiones que parece que es el objetivo fundamental, ¿no? O por lo menos hacerlo en función de la edad de los partícipes, porque bueno, pues una persona que le está esperando a última hora para hacer aportaciones a un plan de pensiones y que ha contado ya que podía hacer aportaciones de 8.000 durante los próximos 10 años, pues encuentra que si no es a través de un plan de empleo, si no tiene la opción de ir a través de un plan de empleo,
pues todas esas expectativas de hacer aportaciones de más de 2.000, tendrá que destinarlo o tendrá que hacerlo a través de otro vehículo, cualquier otro de los productos financieros que pueda haber. Pero estamos centrándonos específicamente en los planes de empleo, en los planes de pensiones, perdón. Además, este límite pasará hasta 10.000, podrá subir hasta 10.000, pero siempre que provenga de la parte de planes de empleo. Entonces, sí que esto es lo que ha trascendido, digamos que tiene más relevancia por el aspecto fiscal que tengamos. Y aquí volver a recordar que lo que hay es un incentivo, aportar un plan de pensiones tiene un incentivo fiscal de entrada, porque hay una deducción de la base imponible, pero que en el momento en que se recupere esas aportaciones más los rendimientos que se hayan obtenido, esto tiene que tributar y tiene que tributar como rendimiento del trabajo en el impuesto de la renta de cada uno. Así que de entrada sí que hay un incentivo, pero luego en el momento de la recuperación puede ser que tengamos incluso que pagar más de lo que nos hemos podido deducir, ¿vale? Eso ya depende del juego de los tipos impositivos en el momento de la deducción y en el momento del retiro de esos fondos, ¿no? Y poco más porque, claro, todo demás son especulaciones. Se supone que será adscripción automática. Esto significa que las empresas que lo implanten, de entrada, incorporarán a todos sus trabajadores a ese plan de pensiones. Y aquel trabajador que no quiera seguir en este plan, pues tendrá que renunciar expresamente, ¿vale? Esto está dentro de lo que se conoce como la economía conductual, que eso hace que mucha más gente quede adscrita que si se da el proceso contrario, que sería que cada uno se apuntara si lo creyera conveniente, ¿no? Entonces, casi seguro que esto va a ser así. Funciona, por ejemplo, también en los planes que se han desarrollado en Reino Unido, el modelo NEST, que, bueno, pues tardó 10 años en consensuarse porque tenían que ponerse de acuerdo los empresarios, los trabajadores y el Estado, en definitiva. Y se financió, pues, con aportaciones de los promotores, con aportaciones también de los afiliados, de los trabajadores, perdón, y también hubo alguna ventaja fiscal tanto para unos como para otros, ¿no? Es decir, que el Estado renunciaba a parte de los ingresos fiscales a cambio de promocionar o a cambio de fomentar este tipo de planes de empleo. Bueno, ¿será voluntario para la empresa? No sabemos tampoco. Por ejemplo, si nos fijamos en el modelo desarrollado en las entidades de previsión social del País Vasco, bueno, pues es una negociación colectiva y allí la mayor parte de este tipo de planes funcionan 50-50, es decir, que aporta la misma cantidad el empresario que el trabajador, la mayoría, pero no es obligatorio tampoco. De todas maneras, cuando estamos estaba hablando antes también Cristina, de que el sistema público pues tiene que seguir pagando pensiones. Si el sistema público deja de pagar pensiones, es que hemos hecho algo muy mal, ¿vale? Es que habremos hecho algo fatal y por lo tanto no tenía sentido. Estoy seguro que el sistema público va a seguir pagando pensiones, pero como ha dicho también, probablemente la cuantía respecto a salarios va a ser distinta, va a ser más baja. Es decir, sí que se mantendrá en términos nominales probablemente, pero en términos relativos respecto al salario probablemente haya una rebaja, ¿no? Y entonces aquí nuevamente pues, solo ponen algún ejemplo para que nos hagamos una idea del volumen de lo que hay que acumular para tener un complemento también que creamos importante, ¿eh? Es decir, por eso es importante hacerlo desde el principio. Pues no sé, he hecho un cálculo, si nosotros quisiéramos tener 1.000 euros de pensión dentro de 35 años, tendríamos que hacer mensuales, 1.000 euros mensuales, tendríamos que hacer aportaciones desde los 30 hasta los 65 de unos 435 euros al mes. ¿Vale? Si tenemos que tener acumulado unos 300.000 euros. Ahorrar no es una cosa que se pueda hacer para las pensiones, no es una cosa que se puede hacer en poco tiempo, no necesitamos mucho tiempo, con rentabilidades que sean suficientemente altas, pero es que además esos 1.000 euros que recibiríamos serían euros de 2055, que si descontábamos la inflación estaríamos hablando de que sería en comparación con el nivel de ahora, serían recibir unos 530 euros, eso sí, como una renta vitalicia. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo importante y
todo caso, sí que creemos que hay que hacerlo porque, aunque la pensión pública va a seguir manteniéndose, estamos con todo el mundo convencido de que va a haber más recortes en el futuro, ¿no? Y también hay otro tema, y es que en 2011 se eliminó una deducción que había en el impuesto sobre sociedades para las aportaciones que se hacían a los planes empresariales. No sé si va a ir también por ahí el esquema que tiene pensado el Ministerio, porque una cosa es, bueno, facilitar la integración de las empresas, pero otra es que tengan una ventaja fiscal, ¿no? Había una ventaja de una deducción del 10% en el impuesto sobre sociedades que desapareció en 2011. Y también ha habido otro cambio respecto a lo que había anteriormente, y es que a partir de 2014 también hubo una reforma, también medio silenciosa, que se incluían las bases de cotización, se incluían muchos más elementos que hasta ese momento no entraban, y entre ellos están también que esas aportaciones empresariales a favor del trabajador, en principio parece que también entrará a formar parte de la base de cotización, con lo cual habrá que pagar pues el tipo de cotización por contingencias comunes, contingencias profesionales, desempleo, fogasa, etcétera, ¿vale? Con lo cual hay un gasto que no se ve aparentemente, pero que viene indirectamente a través de que se integra en la base de cotización. Y poco más, porque como he dicho, hay bastante incertidumbre sobre lo que puede pasar. A lo mejor el Ministerio lo tiene muy claro, pero la verdad es que ha dado pocas pistas, ¿no? Sí que se oyen rumores y sí que luego comentamos alguno más de qué es lo que podría pasar, ¿vale? Y quedo también a disposición para las dudas que tengáis y que os ocurra hacerle bien. Muy bien, muchas gracias, José Enrique. Tendremos tiempo de resolver algunas dudas. La principal no la vamos a resolver. No tenemos un marco legal estable y, por lo tanto, sin un marco legal estable es difícil. Todo se convierte en una aventura, ¿no? Sí. Siguiente experto en intervenir es Jaume Viladomiu, que es director de previsión empresarial en Banco Sabadell, licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona. Se incorporó a Banco Sabadell en 1994, desarrollando la mayor parte de su carrera profesional en puestos vinculados a la previsión social complementaria en Madrid y en Barcelona, así como en banca privada, ocupando desde 2015 su cargo actual. Jaume, por favor. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? Buenos días. Buenos días. Lo primero, daros las gracias, Joaquín, Cristina, Enrique, por la invitación a poder participar en este foro. Nosotros desde el banco, como sabéis, somos unos fervientes defensores de todo lo que es el mundo de la previsión social complementaria. De hecho, fuimos la primera entidad financiera en impulsar la constitución de un plan de pensiones para sus propios empleados en un momento en que la banca no solo estaba exceptuada de hacerlo, sino que incluso muchas entidades financieras no eran partidarias. Ya en el año 88 constituimos un plan de pensiones para instrumentar los compromisos por pensiones que el banco tenía con su plantilla. Pues, desde siempre que hemos creído en estos sistemas. Si os parece, voy a compartir también una presentación y vamos a ver. Sí. ¿La veis? Entiendo que sí. Sí, se ve perfectamente. Adelante. Perfecto. Muy bien. Pues de aquí venimos a hablar nosotros. Desde el banco venimos a hablar sobre todo de qué podemos hacer, no tanto desde el sistema público, que ya ha comentado muy bien Enrique y nos ha desgranado muy bien, sino desde el mundo de la empresa, en el ámbito empresarial, qué podemos hacer para impulsar tener una mejor jubilación. Esa jubilación que, como comentaban, pues va a ser muy larga, porque cada vez la esperanza de vida es mayor y, por lo tanto, el ahorro que vamos a necesitar va a ser mejor, va a ser mayor. Enrique estaba hablando de las reformas del primer pilar. Nosotros somos unos creyentes de que la pensión pública, como comentaba Cristina al principio, va a seguir existiendo. Pensamos que es uno de los bienes de nuestra sociedad y va a continuar ahí. Lo que seguramente todas estas reformas que se han ido acometiendo en el pasado y quizás algunas más que vendrán en el futuro, sí que es cierto que han podido dotar de una mayor sostenibilidad al modelo actual, pero también porque hay un impacto en cuál es el grado de cobertura de esa pensión pública que vamos a recibir en el futuro. Comentaba Enrique que a 10 años se estima en un 4%. Bueno, hay estimaciones que hablan que en 2050 estaremos hablando de una tasa de cobertura media de alrededor del 60%,
del 65% del último salario. Niveles más cercanos a los niveles de otros países europeos, pero que evidentemente nos obliga y nos empuja a constituir otras fuentes de ahorro que nos permitan afrontar esa jubilación. ¿Cuáles son esas otras fuentes de ahorro? Bueno, el tercer pilar, el ahorro individual. No es mi objetivo hablar de ello. Si bien hay muchas formas de ahorrar, unas de ellas pues, son los planes de pensiones individuales, porque como comentaba Enrique, pues, se prevé una reducción del límite de aportación para el año que viene hasta los 2.000 euros, lo cual va a tener su impacto en muchas personas. Y después tenemos el segundo pilar, y ahí es de lo que principalmente yo voy a centrarme. El impulso del segundo pilar a través de planes de pensiones de empleo o de seguros de ahorro colectivo. Planes de pensiones de empleo, como bien sabéis, son sistemas pensados para vehiculizar un ahorro para toda la plantilla. No tiene por qué ser la aportación igual a todo el mundo, pero sí que tiene que estar basado en criterios objetivos, y seguros de ahorro colectivo que tradicionalmente se han utilizado para financiar compromisos con directivos o con un staff determinado de la compañía, pero que pensamos que para este año que viene va a ser, con la reforma de los presupuestos generales del Estado y la reducción de la aportación a planes de pensiones individuales, va a tener también un impulso muy importante si lo incorporamos dentro de lo que es la retribución flexible, como luego os comentaré más en detalle, porque nos va a permitir dar solución o dar cabida a esa parte del ahorro que hasta ahora algunas personas venían haciendo mediante sistemas individuales. Ahora lo podremos hacer dentro de estos sistemas de ahorro colectivo, un seguro colectivo, dentro de la retribución flexible. En todo esto, las empresas jugamos un papel muy importante para impulsar este ahorro en la jubilación. Y existen soluciones en la actualidad ya existen soluciones. Es cierto que se habla mucho de este fondo estatal. Bueno, yo creo que viene a impulsar una parte del segundo pilar, pero que en la actualidad ya existen soluciones para impulsar ese segundo pilar. Otra cosa es que haya tenido un mayor o menor desarrollo. Lo que es cierto es que los planes de pensiones en España han tenido un menor desarrollo, pero yo no creo que tanto porque no haya un instrumento idóneo, que evidentemente hay aspectos de mejora en los planes de pensiones y en los planes de pensiones de promoción conjunta, sobre todo si queremos dirigirnos a las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo porque no ha estado dentro de la negociación colectiva. Hemos pasado diferentes crisis que han centrado más el foco de todos los procesos de negociación colectiva en otras soluciones o en otros beneficios que se pactaban en ese momento, y porque tampoco hay, desde mi punto de vista, realmente una conciencia de la necesidad del ahorro. Decíamos antes, la pensión pública hasta la fecha ha tenido un grado de cobertura más o menos generoso, va a bajar en el futuro, pero también quizás hay un desconocimiento muy grave sobre qué vamos a cobrar cuando llegue el momento de la jubilación. Ya hace unos años se habló de que la Seguridad Social tenía que informarnos de cuál era la pensión estimada que íbamos a cobrar cuando nos fuésemos jubilando. Esa comunicación de momento no ha llegado. También se tenía que hacer en los planes de pensiones de empleo, no ha llegado, pero ya va a llegar para este año 2021, y eso fruto de la transposición de la directiva comunitaria, que se conoce como IORP 2, que va a obligar a partir del año que viene a las gestoras a informar a los partícipes, a los empleados, de cuál es la pensión estimada que van a cobrar cuando llegue la jubilación. Para esa comunicación es necesario pues, un desarrollo por parte de la Dirección General de Seguros de cómo hay que calcularla, es evidente, pero ya vamos a poder empezar a tener un poco más de información. Y yo creo que cuando tengamos esa información, pues vamos a tomar mayor conciencia. ¿Va a ser suficiente eso para impulsar los sistemas de previsión a través de la empresa? Yo, personalmente, en mi opinión, no del todo. ¿Va a ser suficiente un fondo estatal? Pues, en mi opinión, tampoco. Tampoco porque, como decía, yo creo que el fondo estatal, que se habla, este fondo público, va a venir a dar cobertura a una parte que ya la ley ya nos permite. ¿Qué sería una solución? Pues quizás el modelo británico, que se apuntaba antes Enrique. En ese modelo en el cual hay una adhesión automática de cualquier empleado a ese sistema de previsión, tú te puedes descolgar si quieres, pero si no estás dentro, y ya se establecen cuáles son las aportaciones. Porque de momento en este fondo público o en esta reforma tampoco se habla
de que deban haber unas contribuciones mínimas o cuáles van a ser esas contribuciones a ese fondo. En cualquier caso, las empresas, como comentaba, tenemos un papel muy importante y hay soluciones tanto con contribuciones activas por parte del empresario como sin contribuciones activas por parte de la empresa. ¿Y por qué hablamos de esto? Pues porque lo que es evidente es que también nos encontramos en un momento de grandes incertidumbres económicas, venimos de un parón o de un impacto económico por todo el tema del coronavirus muy significativo y poco a poco vamos a ir saliendo, pero no va a ser quizás tan rápido como pensábamos y las empresas van a seguir, muchas de ellas, con políticas de contención de costes. ¿Qué soluciones tenemos? Antes comentaba, plan de jubilación colectivo flexible. Nosotros pensamos que esta es una solución muy interesante para que las empresas lo consideren ya de antes, pero que se ve potenciado su interés en 2021. ¿Y por qué en 2021? Porque, como hemos visto y hemos comentado, las aportaciones individuales a planes de pensiones individuales nos las van a limitar a 2.000 euros. ¿Cómo funciona el plan de jubilación colectivo flexible? Esto es, se trata de un seguro que contrata la empresa en el cual el trabajador, el empleado, decide qué parte de su retribución quiere destinar a este sistema de ahorro colectivo. Evidentemente, al destinar yo parte de mi salario, eso supone que no tiene un coste para la empresa, sino que ya forma de mi salario, destino yo una parte a este sistema de ahorro. Es una forma de fidelizar también a los empleados, porque como hemos ido comentando, el ahorro para la jubilación cada vez es un beneficio social más valorado por parte de la plantilla y más especialmente entre los baby boomers, entre los cuales pues, me encuentro yo y nos encontramos unos cuantos de la sociedad actual, y además permite a la empresa, dentro de ese entorno que cada vez va cobrando mayor importancia de incorporar los criterios ESG o de buen gobierno, pues permite a la empresa incorporar también una implicación en su responsabilidad social de ayudar a los empleados a ahorrar. ¿Qué ventaja tiene para el empleado? Bueno, pues yo decido qué parte, si quiero adherirme o no, y qué parte de mi salario deseo contribuir o deseo aportar a este sistema de ahorro. Esto no afecta ni a mi retribución, ni afecta a la cotización a la seguridad social, sino que lo que afecta es, en cuanto a mi tributación actual, sí que es cierto que esta cuantía que yo destine a este contrato de seguro colectivo, que llamamos de retribución flexible, reduce mi base imponible en este momento por la cuantía que yo destine a este seguro de ahorro. Y por lo tanto, baja mi tipo impositivo a efectos de rendimientos del trabajo. Hay diferentes perfiles de riesgo, luego lo veremos, también con ciclo de vida, y las aportaciones anuales, eso sí, están limitadas, como todo el tema de retribución flexible, hasta un 30% del salario bruto que perciba la persona. Y se beneficia además, como también uno de los temas que comentaba Enrique antes, de unas comisiones más reducidas de las que uno pueda tener o obtener a nivel individual. Nosotros pensamos que es una solución óptima para un entorno como en el que nos encontramos actualmente. ¿Por qué? Porque permite vehiculizar parte de mi salario sin coste fiscal o reduciendo, mejor dicho, mi coste fiscal en la actualidad a un ahorro finalista y sin que suponga un incremento para la empresa el implementar estos sistemas de ahorro. Después tenemos los planes de pensiones y en concreto existen los planes de pensiones, como comentaba también antes Enrique, los planes de pensiones de promoción conjunta, que es un instrumento idóneo para las pequeñas y medianas empresas. Esto también, y lo veréis, durante 2021 es uno de los focos que nosotros vamos a poner a nivel como banco para ofrecer a nuestras empresas. Plan de jubilación colectivo, retribución flexible y los planes de pensiones de promoción conjunta. Porque sí que es cierto que un plan de pensiones de empleo al uso como tal para determinadas empresas puede ser la solución, pero para lo que son pequeñas y medianas empresas, su proceso de constitución es más farragoso, es más complicado y en cambio el plan de pensiones de promoción conjunta permite una adhesión mucho más sencilla mediante un anexo, fijando cuáles son las aportaciones y mediante un modelo que hemos estandarizado y con menores costes, veréis que vamos a poder
encontrar soluciones para cada una de las pequeñas y medianas empresas. De hecho, nosotros ahora estamos en conversaciones, en acuerdos con centrales sindicales y con patronales para impulsar estos planes de pensiones de promoción conjunta dentro de las empresas asociadas a estas patronales. Ventajas para la empresa. Frente a un plan de pensiones normal, es un producto estandarizado que permite cubrir los compromisos por pensiones con unos menores costes, pero sobre todo con un proceso de adhesión y de instrumentación mucho más sencillo, en que la empresa no tenga que destinar costes y recursos a su contratación o a su administración. Evidentemente, es un instrumento que fideliza a los empleados y que permite también lo que comentábamos antes, cumplir con ese objetivo de corresponsabilidad social de las empresas. Ventajas para el empleado. La empresa es quien realiza las aportaciones, si bien también podemos establecer modelos contributivos. De hecho, la mayor parte de los sistemas que se están implementando en la actualidad son sistemas contributivos o cofinanciados, es decir, la empresa aporta si yo aporto. De ahí hay una mayor implicación por parte del empleado. Ese también es el modelo británico, por ejemplo, es el modelo Nest de Inglaterra, en el cual la empresa aporta si el empleado aporta. Y a diferencia de otros planes de pensiones, en que todos los empleados invierten igual, nosotros lo que estamos impulsando, como luego veremos, es el modelo de gestión por ciclo de vida. Las ventajas fiscales yo creo que son muy conocidas. En el momento de aportar se reduce mi base. Es cierto que cuando me jubile tributaré más. Como rendimiento del trabajo. Más o menos. Normalmente la gente cuando estamos jubilados o cuando llegamos a la jubilación nuestro tipo impositivo es inferior al que tenemos cuando estamos en activo. Con lo cual, en principio, tributaremos menos, dependerá evidentemente del ahorro que tengamos y de los años en que lo cobremos, pero además lo más importante es que incrementa también mi capacidad de ahorro. En la medida en que yo ahora mismo, por esa parte de mi retribución, no voy a tener que tributar, es una mayor capacidad de ahorro y, por lo tanto, una mayor capacidad de generar un saldo interesante para cuando ya llegue a la jubilación. Y con unas comisiones más reducidas que los sistemas individuales. Hablaba antes del sistema de gestión por ciclo de vida. Yo creo que todos tenemos muy claro que, y antes también lo comentaba Cristina, en los planes de pensiones individuales existen también los modelos de ciclo de vida, que lo que hacen es ir adaptando el perfil de inversión conforme nos vamos acercando a la jubilación. No es lo mismo hacer una inversión a largo plazo, en la cual seguramente daremos un mayor peso a activos con un mayor riesgo, pero con un mayor retorno esperado, como sería la renta variable, o una renta fija con mayor duración, que una inversión más a corto plazo, donde daremos un menor peso en esos activos con más riesgo, reduciremos el peso en renta variable, reduciremos también la duración de la renta fija. No tiene sentido, desde nuestro punto de vista, aplicar una política de inversión igual para todo el colectivo. Porque dentro de nuestro colectivo nos encontraremos con gente con 25, 30, 40 años y nos encontraremos con gente con 60 años o 65 años o jubilados que ya están percibiendo su pensión del plan de pensiones. Y eso del café para todos puede sonar muy bonito, pero en el fondo, ¿qué hago? ¿Invierto en función de los que están más cerca de la jubilación, intentando preservar el saldo acumulado y tener una mayor consolidación, o invierto en función de los que están más lejos de la jubilación porque la rentabilidad en ese proceso de acumulación juega un papel muy importante? Bueno, la solución la tenemos con la gestión por ciclo de vida. Y ya me queda poco, porque me parece que he agotado mi tiempo. Perdón. ¿Cómo funciona la gestión por ciclo de vida? Lo que hacemos en los sistemas colectivos de ciclo de vida, a diferencia de los planes individuales que comentaba antes Cristina, pero lo que hacemos con los sistemas colectivos, y nosotros tenemos ya 10 años de experiencia en los modelos de gestión con ciclo de vida, es invertir en dos carteras de activos o dos fondos de pensiones. Un fondo que le llamamos de acumulación y un fondo que llamamos de consolidación. Y lo que hacemos es ir trasvasando parte del activo, parte de mi saldo, a lo largo de los años desde el fondo de acumulación al fondo de consolidación. Empiezo al 100% en la cartera de acumulación y acabo, cuando llega la jubilación, en el fondo de consolidación, que lo que busca es mantener, preservar, no tiene unos objetivos de rentabilidad tan ambiciosos como el fondo de acumulación, pero también está más protegido de la volatilidad de los mercados, porque seguramente no voy a tener tiempo ni capacidad de ahorro para corregir posibles impactos. Cada empleado, en función de la edad y de su situación, tiene asignada una distribución concreta dentro de esas carteras y la vamos
adaptando a lo largo del tiempo. Y es importante resaltar que es en función de su edad. En España, los sistemas de ahorro colectivo permiten establecer perfiles de inversión diferentes según, por ejemplo, si el compromiso fuese de prestación definida o de aportación definida, pero sobre todo lo permiten en los compromisos de aportación definida, permiten hacer diversos perfiles en función de la edad. No es una decisión individual. No puede una persona decidir dentro de un plan de pensiones de empleo cómo quiere que se invierta su ahorro en concreto, sino lo que podemos hacer es en función de la edad. Y evidentemente no es el único factor a la hora de determinar una decisión de inversión, pero sí que es uno de los importantes. Lo que veíamos antes, cuanto más lejos estoy de la jubilación, quizás puedo asumir un mayor riesgo, cuanto más cerca estoy de la jubilación, deberé dar mayor importancia a la preservación de mis activos. Y esa solución nos la da el ciclo de vida. Yo creo que podéis ir a, bueno, si necesitáis información, la verdad es que los ciclos de vida están obteniendo excelentes resultados durante estos últimos años. Vamos a la parte de la derecha de esta slide. Los planes de pensiones de empleo estamos recibiendo premios también a nivel europeo como el mejor plan de pensiones de empleo de España durante el 2019. Es un plan de pensiones que ya llevaba varios años premiados y es un plan de una empresa pues aquí cercana a León, de Asturias, en concreto es el de Dupont, y ese sistema, ese modelo de ciclo de vida lo hemos extendido a todos los sistemas de ahorro colectivo. Lo tenemos en planes de pensiones de empleo, lo tenemos en planes de pensiones de protección conjunta y lo tenemos en planes de jubilación colectivo de retribución flexible. Evidentemente, hay alternativas para complementar el segundo pilar, como lo que sería dentro del tercer pilar. Y tan importante como ahorrar, y esto también enlazo con uno de los apuntes que hacíais antes, es decidir cómo y cuándo cobrar. Y ahí es muy importante el asesoramiento y buscar el asesoramiento adecuado cuando uno llega a la jubilación. Todos estos sistemas de ahorro colectivo que estamos montando, que estamos hablando, al fin y al cabo es para darnos un nivel de vida mejor y más adecuado a nuestras necesidades cuando llegue a la jubilación, pero por lo tanto es muy importante decidir cómo y cuándo cobrar. Y por mi parte, nada más, muchas gracias y perdonadme porque me parece que me he extendido algo respecto al tiempo que me teníais asignado. Muy bien, Jaume, muchísimas gracias. Rápidamente, porque nos hemos ido un poco de tiempo, le voy a dar la palabra a Enrique Suárez, secretario general adjunto de la FENE, de la Federación de Empresarios, licenciado en Derecho y abogado en ejercicio desde el año 2004 por el Ilustre Colegio de Abogados de León. Es máster universitario por la Universidad Pontificia de Comillas, en ICADE y CAI, y desde el año 2002 viene prestando sus servicios profesionales en organizaciones empresariales de distintos ámbitos territoriales. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Diario de León la invitación y al Sabadell, dos entidades e instituciones con las que FEDE colabora muy estrechamente y, por tanto, les agradezco mucho, como digo, la invitación. Felicitar también a las ponencias, a las personas que me han precedido por sus brillantes explicaciones de un tema que es farragoso y que es un tema complicado y que, sin embargo, pues han sabido pues objetivizar muy bien el contenido del futuro de las pensiones. Yo estoy aquí en representación de la patronal que, como toda patronal que se precie, tiene que cumplir dos objetivos. Uno es el diálogo social y otro es la negociación colectiva. En el tema de las pensiones, estos dos aspectos son abordados desde el Pacto de Toledo del año 95 hasta las reformas o las recomendaciones que se publicaron en el 2003, como las recomendaciones del 2011, como la recomendación que se ha publicado recientemente del 2020. Yo resaltaría en aras a ese diálogo social la capacidad que ha habido de consenso, ¿no? Ahora que es tan extraño encontrar en nuestros partidos políticos y en nuestro Parlamento una materia que pueda ser objeto de consenso entre el PSOE, el PP, Ciudadanos, Podemos, pues quizás no se ha dado suficiente publicidad, pero una materia tan importante como las pensiones ha conseguido el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados y, por tanto, es loable que se haya conseguido y que veamos a continuación algunas de las medidas que se han llevado a cabo. Otro tema es la negociación colectiva, en el que participamos también pues de forma activa y es importante también resaltar, ¿no? Volviendo un pelín a lo anterior, diálogo social y a esa concertación, yo creo que es importante un tema como son las pensiones
abstraerlas de cualquier debate político, ¿no? de cualquier confrontación social. Yo creo que es importante que un tema como las pensiones se aparte de partidismos y que se tenga una altura de miras para que los distintos gobiernos que se van sucediendo pues no vayan reformando lo que haya hecho el anterior, sino que exista un canal de ruta que permita pues, que las pensiones en el futuro pues, sean viables, ¿no? Las pensiones es el pilar básico de nuestro estado de bienestar y así lo reconoce el artículo 50 de la Constitución española, donde dice que los poderes públicos deberán garantizar el acceso a los ciudadanos de la tercera edad a pensiones que sean adecuadas y que sean periódicamente actualizadas. Por tanto, es un aspecto esencial. En el futuro tiene que haber pensiones, es la esencia de nuestro estado, ¿no? de bienestar. Para analizar la situación, ¿no? yo quisiera hacer un análisis de la última jornada que hicimos en el año 2016, también en este mismo formato, con el Banco Sabadell y el Diario de León, sobre el déficit estructural que presenta el sistema público de pensiones. Como sabéis, en el año 96, al poco del Pacto de Toledo, se crea el Fondo de Reserva para cubrir esos déficits que en ocasiones, y con motivo de las crisis, se producen y desbarajustan nuestro sistema de pensiones. Y en el año 2011, este fondo de pensiones llegó a tener nada más y nada menos que 66.000 millones. Es una cantidad importante. Perdón, en el 2011. En el 2016, que fue cuando hicimos la jornada aquí, ese fondo de pensiones ya alertábamos que se había visto disminuido de forma importante y llegó a los 25.000 millones de euros. Pues bien, a día de hoy, 2019, el fondo de reserva, el fondo de pensiones, está a tan solo 2.150 millones de euros. Lo que nos quiere decir esto es que o se acometen reformas ya, vamos, imperiosas, inmediatas, necesarias, mañana, o la hucha de las pensiones que tanto trabajo ha costado crear y que, como digo, se creó en el año 95, 2020, este podría ser el gobierno, el mandato político que pudiera poner fin a la hucha de las pensiones. Por lo tanto, la premura de este gobierno es muy fuerte y tiene que tomar medidas como alguna de las que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los factores que influyen básicamente en las pensiones? El fundamental, cotizaciones sociales. Estamos hablando de un sistema público basado en el principio de contributividad. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras pensiones que vamos a tener van a ser en función de lo que hayamos aportado a lo largo de la vida laboral. Otro factor que se tiene en cuenta es el principio de responsabilidad intergeneracional. ¿Eso qué quiere decir? Que los pensionistas que hoy en día están cobrando la pensión están percibiéndolo a cargo de los que hoy estamos en activo. Y cuando nosotros estemos cobrando la pensión, será a cargo de aquellos que en ese momento estén cobrando. Es decir, hay una diferencia entre el sistema de capitalización, donde tú vas ingresando un dinero y al final lo recibes, con este nuevo sistema, bueno, nuevo no, con este sistema que tenemos en España, que es pues esa responsabilidad intergeneracional que hace pues, que en momentos pues, peligre, ¿no? el sistema. Para hablar de equilibrio en nuestro sistema de pensiones hay que hablar de empleo. Son vasos comunicantes. O hay empleo o nuestro sistema de pensiones pues va a sufrir de forma importante. Voy a pasar un poco la presentación que tengo yo por aquí el mando. Es un pequeño guión. Estamos en esa parte de la evaluación del sistema de pensiones. Como digo, para hablar del sistema de pensiones equilibrado hay que hablar de empleo. Actualmente estamos en los índices del desempleo del 16%. Yo relaciono en las patronales, o en la patronal, mejor dicho, relacionamos mucho la actividad económica con el empleo, relacionamos mucho el PIB con el empleo. Estamos en unos índices de PIB históricos de un -8, un -10, se dice que va a llegar al -12. Eso yo no lo recuerdo en los últimos años, quizás en el año 93. Observo y observamos que con índices de PIB de crecimiento de un 2 o un 3%, sin embargo, el desempleo estaba en un 17, en un 15, en un 20. Sin embargo, aquí nos encontramos como teniendo un PIB de -10, que esto va a subir al -12, parece ser, el desempleo tan solo es del 16. Digo tan solo, ¿por qué? Porque lo que estamos detectando es que estamos en una situación de maquillaje que figura también en un artículo que he leído en el Diario de León.
maquillaje porque tenemos 750.000 trabajadores que en estos momentos están en ERTE, 35.000 en Castilla y León y más de 5.000 en la provincia de León. Por tanto, el desempleo hay que focalizar toda la atención para que los niveles de empleo vuelvan a unos índices que permitan equilibrar nuestro sistema público de pensiones. Otro problema que ya se ha apuntado y que Cristina ha hecho mención es el reto demográfico. Estamos hablando de una esperanza de vida, es un dato positivo, hay que valorarlo de forma positiva. La esperanza de vida en España es una de las más altas del mundo. Estamos hablando de 86 años en el caso de la mujer y 82 en el caso del hombre. Y por tanto, bueno, pues ese dato que pudiera ser, o es, mejor dicho, muy bueno, lo cierto es que contrasta con el índice de fecundidad. Estamos hablando que en España está en torno al 1,2. Por cada 5 parejas o cada 5 mujeres nacen solo 4 niños. Aquí tenemos un problema, sobre todo cuando llegue el acceso a la jubilación de los baby boomers. Y bueno, pues hay que focalizar también el problema en medidas de conciliación, en medidas de concienciación, sobre todo laboral, para que esos índices de natalidad pues permitan unos ajustes en nuestro sistema público de pensiones. Hay quien apunta que la solución está en una inmigración ordenada, pero bueno, lo cierto es que el problema demográfico está ahí. Otro tema que es importante en esta primera parte de la evolución de nuestro sistema público de pensiones es la edad a la que acceden de forma efectiva a la jubilación. Hay una diferencia entre la edad legal y la edad real a la que se jubilan. En estos momentos estamos hablando de 64 años, la edad real de media. Estamos hablando de que se está utilizando la jubilación como sistemas de regulación de empleo, cuando se hablan de fusiones, absorciones, expedientes de regulación, lo primero que se acude es a jubilaciones anticipadas y, bueno, pues parece ser que desde el Gobierno se quiere endurecer para que ese objetivo que hay fijado en el 2027 de que la edad de jubilación coincida con la edad legal a los 67 años que se fija, pues cada vez sea más próximo y más necesario. Sobre este pequeño diagnóstico que hemos hecho de la evolución del sistema de pensiones, que hemos hablado de las cotizaciones, el desempleo, el reto demográfico y la prolongación de la vida laboral, procede a hablar, en este caso muy brevemente, y voy controlando un poco el tiempo para que no se me pase, de las propuestas que ha hecho el Gobierno a la mesa de diálogo social en materia de pensiones. Estoy hablando del mes de diciembre, estoy hablando de que a raíz de esas recomendaciones, 20 recomendaciones que el Parlamento ha ratificado en esa comisión del Pacto de Toledo, el Gobierno ya ha trasladado unas primeras recomendaciones a la patronal, ¿no? ¿Cuáles son esas recomendaciones? La primera es fundamental, importantísima, y yo creo que loable, es la separación de las fuentes de financiación. Lo que no puede ser es que las cotizaciones sociales, que en estos momentos son de las más altas de la Unión Europea, que el 90% van a cargo de las empresas, estamos hablando de un 28, pues el 23% va a cargo de las empresas, se utilice, y aquí entro la separación de las fuentes de financiación, se utilice para financiar gastos impropios. Es decir, todas aquellas políticas activas de empleo que el Gobierno quiera llevar a cabo, el Gobierno de turno, tiene que ser con cargo a los presupuestos vía ordinaria positiva, no puede ser vía cotizaciones sociales, porque lo que estamos haciendo es que estamos desequilibrando nuestro sistema público de pensiones. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a las subvenciones a los autónomos, a las bonificaciones a la seguridad social, a las subvenciones al régimen especial agrario, a cantidad de prestaciones no contributivas o gastos no contributivos que en modo alguno deben ser, como digo, financiados con cargo a las cotizaciones sociales. ¿Esto qué supone al cabo del año? Estamos hablando de 23.000 millones de euros, no es una cantidad desdeñable, ¿no? Bueno, pues lo que ha hecho el Gobierno, y de conformidad con todos los grupos políticos, es ya destinar en estos presupuestos generales del Estado del año 2021 una parte muy importante para financiar los gastos no contributivos. Estamos hablando de 14.000, habla de 3 partidas, son 14.000 euros que en el 2021 transfiere el Estado a la Caja de la Seguridad Social para financiar su política activa de empleo, ¿no? Y yo creo que eso es importante, es una vía esencial para reducir ese déficit que anualmente está rondando entre los 8 y 18.000 euros de déficit en nuestro sistema público de la seguridad social, y yo creo que es una medida que, como digo, es muy positiva para garantizar el futuro de las pensiones, ¿no? Que aquellas políticas activas de empleo de los gobiernos sean financiados por la vía ordinaria de los presupuestos
generales del Estado y no por las cotizaciones sociales. Otra recomendación, esta fue la primera, son 4 las que ha trasladado en este momento a la patronal, es la actualización en base al IPC real. Lo que hace la recomendación es un IPC en base a quinquenios, coge 5 años, los 3 últimos con valores fijos, que son los 3 IPCs del año pasado, y sin embargo el IPC del año presupuestario más al siguiente hace una previsión, con unos límites máximos que van establecidos por el Banco Central Europeo, y en función de esas desviaciones que se hayan podido producir cada año, pues se actualizarán las pensiones. Bueno, es un índice, el IPC, que puede ser utilizable. A nosotros no nos gusta más el PIB, nos gusta más la actividad económica. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que en épocas donde ha existido crisis, la inflación se ha disparado y eso pues provoca una espiral inflacionista que creemos que no es posible. La edad de jubilación también la ha trasladado a la Comisión de Diálogo Social en la que participamos para que efectivamente se armonice esa edad legal con la edad real. Se habla de prohibir la jubilación forzosa en los convenios colectivos. Eso es una medida que entendemos que bueno, pues no nos gusta demasiado, porque sirve un poco pues, para adecuar las plantillas a la situación de las empresas. Y bueno, pues se fija un objetivo, creo recordar, del 2023 para establecer unas penalizaciones muy importantes de esa jubilación anticipada. También se habla de los sistemas complementarios, de fomentar los sistemas complementarios de la seguridad social. Y bueno, pues aquí hay que decir que esos sistemas complementarios tendrán que estar dotados de incentivos que lo propicien, porque si no, empresas y trabajadores en estos momentos, pues digamos que van a resultar ineficaces si no se apuesta fiscalmente por este tipo de medidas. ¿Cuáles son las propuestas que desde el punto de vista patronal realizamos en COE? Pues la primera y más fundamental, el empleo. Es fundamental, es un vaso comunicante, ya voy terminando, pero hay que decir que para crear empleo la presión fiscal debe aliviarse. No puede subirse el impuesto de sociedades, no puede subirse el impuesto de patrimonio, no puede subirse el impuesto del IRPF. Hace poco el presidente del gobierno habló de que en 3 años iba a crear 900.000 puestos de trabajo. Yo que conozca y que sepa, en los países de la Europa y de América y desarrollados desde el punto de vista económico, los puestos de trabajo los crean los empresarios, no los políticos. Y a los empresarios no se les ha preguntado por esas cifras, porque en modo alguno se iban a comprometer 900.000 puestos de trabajo en 3 años si no se producen unas medidas de alivio fiscal importantes que en estos momentos no vemos que se estén produciendo. Otro factor importante para equilibrar nuestro sistema tributario de pensiones es el control de la IT. Estamos hablando que la IT tiene un gasto de alrededor de 10.000 millones de euros al año y creemos que se puede gestionar de una manera más eficiente. Estamos hablando que los tiempos de espera son excesivamente largos. En León, el tiempo de espera o la duración media de los procesos de IT, estamos hablando de 73 días, duración media, mientras que en España están rondando los 30 y en 35 y en Castilla y León 37. Bueno, eso hay que atacar. Hay que ver qué es lo que está pasando, hay que ver la burocracia que está ralentizando esos procesos de diagnóstico y esos procesos de rehabilitación. Hay que introducir la colaboración privada. Las mutuas de accidentes de trabajo tienen que colaborar en reducir esos tiempos de espera en beneficio de la salud del trabajador y en beneficio de la competitividad de las empresas. Por tanto, el control del gasto es importantísimo. Es importantísimo también la lucha contra la economía sumergida. Ahí, desde la patronal, también hacemos un llamamiento, es un acto de competencia desleal a aquellos que defraudan la seguridad social frente a aquellos que cumplen. Por tanto, tienen que intensificarse los controles de Hacienda, trabajo, pero aquí quiero hacer una precisión, y es sobre aquellas empresas que no están dadas de alta. Es decir, raro es la empresa hoy en día que no está sometido a inspecciones de sanidad, inspecciones de Hacienda, inspecciones de trabajo, etcétera. Lo que estamos intentando, lo que estamos reclamando es que se produzcan sobre aquellas empresas que actúan en el mercado irregular y que de alguna manera no están dadas de alta y que son las que están causando especialmente daño. Y luego, por finalizar, esos incentivos a la previsión social complementaria. Hay una pérdida importante de poder adquisitivo cuando se accede a la jubilación. Estamos hablando de una tasa de restitución
de un 20%. Se habla del 80%, quiere decir que el poder adquisitivo decae un 20% si no se adoptan planes de previsión social complementaria. Y, por tanto, animamos a concienciar, a hacer una labor informativa importante. Tiene que ser complementaria, no son sustitutivos, es complementario a los planes públicos de la seguridad social y hay que hacer una labor de concienciación a los trabajadores, a las empresas y a la sociedad en general de que esa pérdida de poder adquisitivo hay que amortiguarlo a través de esos sistemas. Y bueno, pues dicho esto, es un poco lo que quería. Muy bien, Enrique, pues yo tenía aquí un montón de preguntas, pero nos hemos comido el tiempo y casi las voy a hacer a modo de conclusión, porque hablaba uno de los expertos, creo que era José Enrique, que había que ahorrar alrededor de 400 euros al mes para en 2050 que cobrar más o menos 1.000 euros al mes. Pero eso en una España mileurista, en el mejor de los casos, se antoja bastante complicado. Eso es algo que habrá que analizar quizá en otra jornada como esta. Y luego, una segunda parte, enlazando con la intervención de Enrique Suárez, es evidente que el Gobierno, o al menos una parte del Gobierno, pues su intención es penalizar los planes de pensiones, penalizar fiscalmente todo este tipo de ahorro, el ahorro, el patrimonio, etcétera, etcétera. Eso sería también una pregunta que haría que seguro que llevaba más de una hora a responder. Es decir, no hay un marco legal estable, podemos ahora hacer un ahorro en pensiones tremendo y el marco legal puede cambiarlo y aún así creo que es absolutamente recomendable que todos complementemos la pensión pública con un plan de pensión privado y es un poco el futuro que tenemos. Yo le doy las gracias al Sabadell, le doy las gracias a José Enrique de Besa y a Enrique Suárez y a Jaume Viladeniu y sus intervenciones y a todos los que nos han estado viendo desde diarioleon.es, muchas gracias por su atención y a los que nos vean mañana en el Diario de León, en la edición tradicional de papel, pues también tendrán un resumen perfecto de las intervenciones de los tres expertos y de Cristina Santos, a quien también le doy las gracias por su participación. Nada más, buenas tardes, buenos días y hasta luego.